Mañana para mí es un gusto una vez más compartir la bendita palabra del Señor con cada uno de ustedes y quiero suplicarles, mis hermanos, a que abran sus Biblias en el Evangelio de San Juan en su capítulo 13. Vamos a leer esta porción de la palabra del Señor para poder atesorar en nuestro corazón lo que Dios tiene preparado para nosotros en esta preciosa mañana. En el Evangelio de San Juan, en su capítulo 13, vamos a leer los versículos 34 al versículo 35, donde la palabra del Señor nos dice de esta manera. San Juan capítulo 13, 34, 35 nos dice de esta manera: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Hermanos, pensando en esta parte de la palabra del Señor, en estos versículos bíblicos, hoy quiero compartir con ustedes sobre este tema, el impacto del amor. Sobre este tema vamos a aprender un poco, sobre el impacto del amor. Una de las películas que impactó al mundo en su tiempo fue una famosa película conocida como Titanic. Y Titanic solo nos lleva a la escena de una pareja de jóvenes enamorados. Enamorados mueren hasta el último suspiro, uno de ellos, pero también los recientes descubrimientos nos hacen recordar que en esa escena nos ayuda a comprender que hubo un poco de todo. Cierto predicador estuvo predicando hasta el último suspiro de su vida a muchos de los que tuvieron esa experiencia. Pero también se ha descubierto que hubieron cánticos espirituales, canciones espirituales, himnos espirituales. En medio de todo lo que presenta el mundo, en la forma como vive el mundo, a veces agarran ciertas fracciones de lo que el mundo quiere ver, pero a veces no lo agarran en el sentir íntegro de la palabra. Pero hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos un poco sobre el impacto del amor. Y hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos un poco, pensando en este pasaje de la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan en su capítulo 13, versículos 34 y 35. Si nosotros queremos aprender un poco sobre el impacto del amor, en primer lugar tenemos que entender que de acuerdo a estos versículos, el 34 y 35, implica amar a todos los santos. El impacto del amor, si implica amar a todos los santos, noten lo que describe nuestro Señor Jesucristo, cómo les habla nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Un mandamiento nuevo os doy, demanda divina, orden divino, para que nosotros podamos reflexionar que venía con toda autoridad para la futura iglesia, para los primeros discípulos de Cristo, para comprender que cada uno de nosotros debemos de estar al tanto de este mandamiento divino, de esta orden divina, para poder nosotros agradar a nuestro Señor. Y dice la palabra del Señor: un mandamiento nuevo os doy, como yo os he amado. Tenemos acá un modelo divino de amor para recordar un poco que Dios amó al mundo y la forma como Dios demostró al mundo
es que con todas las promesas de profecías que habían en el Antiguo Testamento, siempre estaba apuntando a nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, para poder nosotros comprender que Cristo vino al mundo por la voluntad de Dios Padre, en amor hacia la humanidad, para que nosotros entendamos que Jesucristo dejó su trono por amor al mundo, y que cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, debemos de comprender que Dios mandó a su Hijo al mundo por amor, tal y como está en Juan 3:16. Pero también Cristo murió en la cruz por amor, para que nosotros entendamos el propósito de Dios Padre. Entonces el impacto del amor implica amar a todos los santos, pero tenemos una orden divina, pero también tenemos un modelo divino para comprender, mis queridos hermanos, que la palabra del Señor nos lleva a que nosotros pongamos en práctica lo que acá Dios quiere enseñarle a sus discípulos. Y nos dice la palabra del Señor, que también os améis unos a otros. Esto implica aprender a amar al débil, aprender a amar al maduro en la fe, aprender a amar a aquel que tristemente no ha logrado estabilizar su vida espiritual, vive de forma carnal. Como ejemplo recordamos a la iglesia de Corinto, que muchos de ellos no entendían lo que en realidad quería Dios para sus vidas y vivían de una manera tan desordenada. Y de alguna manera el apóstol Pablo habla de ellos como iglesia y dice: yo oigo que dentro de vosotros hay celos, hay iras, hay contiendas, hay divisiones. Esto solo es reflejo de una vida carnal. Y cuando nosotros reflexionamos en este nivel de vida, hoy la palabra del Señor nos está recordando que debemos de aprender a amar a los débiles, a los maduros, pero también debemos de aprender a amar a aquellos quienes no tienen estabilidad de vida espiritual. Y no es que esa forma de vida sea agradable delante de Dios, sino debemos de apoyarlos en oración, debemos apoyarlos en consejería bíblica, debemos apoyarlos para que sean restaurados, para que vivan de manera agradable ante Dios. Y para que nosotros recordemos que el impacto del amor implica amar a todos los santos, independientemente de los niveles de vida espiritual que esté viviendo cada hermano en la fe. Esto, mis queridos hermanos, nos ayuda a comprender a cada uno de nosotros con el enfoque que el apóstol Pablo da como ejemplo, de acuerdo a lo que tenemos en Efesios, para comprender que el impacto del amor implica amar a todos los santos, independientemente de su nivel de vida espiritual. Pero tenemos siempre un modelo para poder vivir como cristianos, y que si bien es cierto que a muchos les cuesta vivir la vida cristiana, siempre hay un remanente de fieles que de alguna manera son ejemplares para que Dios sea glorificado en sus vidas y para que el impacto del amor sea ejemplo para comprender que la verdad que ahora resalta la palabra de Dios es que implica amar a todos los santos. Y Pablo pone como ejemplo a esta iglesia. Yo quiero que noten lo que dice en el libro de Efesios, para que nosotros comprendamos un poco de lo que dice la palabra de Dios. Si ahí tiene su Biblia, vamos a encontrar, mis queridos hermanos, en lo que tenemos en Efesios, en su capítulo 1, versículo 15 y 16, para comprender que el impacto del amor implica amar a todos los santos, independientemente de sus niveles de vida espiritual, pero también con un modelo ideal para poder vivir y poder tener como ejemplo a ciertos hermanos e iglesia que glorifican a Dios. Y noten lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 15 y 16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Fe y amor. Noten esto: fe y amor. Noten, hermanos, este es un modelo bíblico
donde los cristianos pueden aprender de que si bien es cierto hay desniveles en la vida espiritual, pero tenemos el ideal bíblico en lo que Dios quiere en su voluntad, que sus hijos lo vivan en el nivel correcto, para que cada uno de nosotros aprendamos que en el amor de Cristo, en el amor de Dios, hay poder sobrenatural, porque independientemente de los niveles de vida espiritual y flaqueza de los hermanos, tenemos que comprender que el poder de la palabra de Dios, que el poder de su Santo Espíritu va a obrar de manera sobrenatural si alguien ha nacido espiritualmente y tiene a Jesús como Señor y Salvador dentro de su vida. La verdad bíblica para hoy es que el impacto del amor implica amar a todos los santos independientemente de cuáles sean sus flaquezas. A muchos nos cuesta entender eso. No, yo amo solo el que me hace el bien. Yo amo a aquel que me hace el bien. Ahora Jesucristo les enseñaba a sus discípulos más allá de ese razonamiento lógico. Los lleva a algo sobrenatural. Y también les enseñaba a los religiosos: amen a sus enemigos. El cristiano debe de amar a sus enemigos, aquellos también quienes no son de fe, máxime aquellos quienes son de fe. Independientemente, hermanos, de que su hermano tiene problemas de celo, de ira, de contienda, de disensión, independientemente si tiene problemas de quizás de poca comprensión doctrinal, independientemente de cualquier inestabilidad de vida espiritual, nuestra responsabilidad es amar y orar y dar consejería a los hermanos para que Dios pueda obrar de manera sobrenatural en sus vidas. Y entonces, hoy la palabra del Señor nos está enseñando sobre el impacto del amor, que implica amar a todos los santos. Esto quiere decir que también debemos de aprender a amar a todos aquellos quienes están dentro de la denominación evangélica. Escuchen esto, hermanos, ni aún no siendo partes de la Convención de Iglesias Bautistas del Sur. Tenemos que aprender a amarlos. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces como bautistas somos un poco celosos, pero debemos de aprender a amar y ser de bendición para ellos. En lo que Dios nos ha bendecido a nosotros, si es en la palabra de Dios, si es en principios bíblicos o en doctrina bíblica, debemos aprender a amarlos. Y si el hermano tiene otros problemas, debemos de aprender a amar, para que nosotros comprendamos que la voluntad de Dios Padre es que nosotros podamos vivir su palabra, y que el impacto del amor se implica amar a todos los santos. Dios, a través de la obra de su Santo Espíritu, Dios, a través de la obra del poder de su palabra, Dios, a través de la obra de su hermoso Hijo en la cruz del Calvario, tiene todo poder para que ese amor se levante y brille en nosotros. Es un poco complejo para nosotros los mortales, porque fuimos educados a veces de una manera tan natural, pero el Señor acá está hablando de una vida sobrenatural. Tenés que amar a quien te lastima. Tenés que amar a aquel quien por alguna razón no te entiende. Tenés que amar a aquel quien hace cosas que no son correctas. Tenés que aprender a amarlo. Cuando aprendamos a vivir esa forma de vida, entonces el impacto del amor va a darle sentir a lo que hoy la palabra del Señor nos está enseñando, que implica amar a todos los santos. Esto nos lleva a recordar, mis hermanos, que el amor echa fuera el temor, y que aquel que no sabe perdonar no ha entendido cuál es el deleite supremo de aprender a vivir en amor para gloria y honra de Dios Padre. El que no perdona no puede decir que puede amar. Aquel que ha aprendido a amar es porque dentro de él hay misericordia y gracia de Dios dentro de él, para que nosotros podamos vivir en vida propia lo que es el impacto del amor, que implica amar a todos los santos. Cada uno de nosotros tenemos estas responsabilidades para que podamos ver la obra maravillosa de Dios dentro de nosotros. Y entonces viene el apóstol Pablo y pone como ejemplo a esta hermosa iglesia, que si bien es cierto hay iglesias débiles, frágiles, carnales, tal y como hay en muchos pasajes de la Biblia,
También está esta sección bíblica que nos hace recordar cómo esta iglesia de Éfeso había aprendido a vivir el impacto del amor que implica amar a todos los santos, para ejemplo de todas las iglesias. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo se deleitaba en ver esta forma de vida en la vida de la iglesia de Éfeso. Me imagino que Pablo le decía al Señor: Señor, gracias, porque esta iglesia es fuerte en la fe de tu palabra, pero también esta iglesia es fuerte en el amor hacia con todos ellos. Se saben amar, se saben apreciar. Eso es algo sobrenatural, hermanos. Y es lo que Dios quiere en la vida de toda iglesia, para que nosotros entendamos que el impacto del amor implica amar a todos los santos independientemente de sus niveles de vida espiritual. Claro que no estamos dando aval a que el pecado sea agradable delante de Dios, de ninguna manera. Pero debemos de aprender a darle sentir a lo que la Biblia nos enseña, para que nosotros aprendamos a vivir en amor. Quiero llevarles a otra verdad sobre el impacto del amor para los que ahí tienen la escritura en sus manos. Vamos a aprender que también en Efesios capítulo 4 encontramos algo sorprendente para que nosotros podamos edificar nuestra vida espiritual. Efesios en su capítulo 4 nos enseña otra segunda verdad sobre el impacto del amor. Y noten lo que dice Efesios 4, 2, 6, dice de esta manera: con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué nos quiere enseñar aquí la palabra del Señor? Que también el impacto del amor implica desarrollar la integridad del amor. Si implica desarrollar la integridad del amor, a veces nos cuesta comprender lo que es el amor en el sentir íntegro de la palabra, porque creemos que el amor es nada más algo emotivo. Pero viene acá la palabra del Señor y nos lleva a que demanda también responsabilidades para poder activarlo en sus diferentes áreas de responsabilidades, para que nosotros aprendamos a entender lo que hoy la palabra del Señor nos quiere enseñar, que el impacto del amor implica desarrollar la integridad del amor. ¿Con qué palabra arranca el apóstol Pablo para enseñarnos en esta preciosa mañana? Noten que dice con humildad. Noten que dice con humildad. Cuando nosotros empezamos a ver esta palabra, solo nos lleva la idea de modestia, de paciencia, de moderación. Noten lo que dice la palabra del Señor. La palabra humildad. Claro que hay más palabras en conexión a esto, pero nos lleva a comprender por qué el impacto del amor implica desarrollar la integridad del amor, porque Pablo arranca con la palabra humildad, modestia, paciencia, moderación. Cuando las dificultades se presentan, ¿cuál es su actitud? Tajante, arrebatado, insolente. Ahora Jesucristo siempre nos lleva a recordar que Él es el modelo perfecto. Sed manso y humilde de corazón. Si Él, siendo perfecto, nos enseñó el ideal perfecto de forma de vida, del desarrollo integral de estas palabras, cuanto más nosotros que somos hombres mortales, y si no cuidamos nuestra vida espiritual, el mal puede usarnos para cosas que no edifican. Y entonces viene la palabra del Señor y nos está recordando con humildad, con mansedumbre, suavidad, dulzura, sumisión, benignidad, benigno. Cuando nosotros vamos a lo que es la conexión de estas dos palabras, con humildad, con mansedumbre, es la forma de cómo nosotros debemos desarrollar la integridad del amor en nuestras vidas cuando vemos que aparecen las circunstancias, los conflictos dentro de la vida de cualquier hermano, cualquier familia, cualquier iglesia,
debemos de aprender a usar estas dos palabras para gloria y honra de Dios Padre. Y noten lo que dice la palabra del Señor, nos sigue diciendo con humildad, con mansedumbre. Noten la otra parte que dice, con soporte, soportándonos con paciencia unos a otros. ¿Cuánto de soporte tiene usted cuando vienen las dificultades? ¿Sale su apellido antes que el soporte que Dios quiere de usted y de mí? Y entonces viene la palabra del Señor y nos está enseñando un poco sobre el impacto del amor y que implica desarrollar la integridad del amor, dándole vida con estas palabras: humildad, mansedumbre, con soporte, soportándonos con paciencia unos a otros. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo hace recordar esto a la iglesia? Porque somos personas. Tristemente, cada cabeza es un mundo y la única manera de ir a un mismo pensamiento es cuando nosotros nos centremos en Cristo, en su palabra. Eso hace a que nos una para poder glorificar el nombre de Dios en nuestras vidas. Cosa contraria, cada quien fue educado de diferente manera, con diferentes pensamientos, con diferente forma de darle salida a las circunstancias, pero solo la palabra de Dios nos lleva a la unidad para que nosotros comprendamos que si implica desarrollar la integridad del amor, debe de ser con soporte, soportándonos con paciencia unos a otros. Y noten la otra palabra que utiliza el apóstol Pablo: en amor. El modelo de amor ágape, el modelo de amor cristológico, divino, perfecto, incondicional, para que nosotros recordemos que Dios, viendo a la humanidad perdido en sus delitos y pecados, tuvo compasión de la humanidad desde el inicio en que arrancó la historia con la experiencia de pecado en la vida del hombre, y hasta que Dios cumplió su promesa en que Jesucristo iba a venir, siempre demostrando ese amor incondicional para la humanidad. Para que nosotros entendamos que la síntesis de toda la promesa del Antiguo y Nuevo Testamento está en Juan 3, 16 y 17. Para recordar que la palabra del Señor nos está hablando de esta manera sobre lo que es el modelo divino, el ideal divino, el propósito divino. Para que nosotros comprendamos que en este amor incondicional Dios lo demostró palpablemente al mundo. Tal y como lo dice Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para que el mundo fuese condenado por él. Dice la palabra de Dios: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces la palabra del Señor nos está recordando que el impacto del amor implica desarrollar la integridad del amor, porque tenemos un amor como modelo perfecto, el amor ágape, el divino, el perfecto, el incondicional, que Dios, demostrando su amor hacia el mundo, hacia la humanidad, tuvo compasión de la humanidad. Y entonces viene la palabra del Señor, y para enseñar Pablo a la iglesia, noten la otra palabra para poder comprender que el impacto del amor implica desarrollar la integridad del amor. Noten, además de humildad, mansedumbre, soporte, amor, noten la otra palabra, dice solícito. Esto quiere decir, noten mis hermanos, rápido en guardar la unidad del espíritu. ¿Saben qué quiere decir en su contexto? Cuando revienten los problemas en la familia, en la vida personal, en de una iglesia, debe de ser rápido su corazón y su mente, no de hacer grande el problema, sino de ver cómo mantener la unidad en el espíritu, porque es agradable delante de Dios que estemos en paz y en amor, porque esto glorifica a Dios. Este es el impacto del amor.
Noten la urgencia, la precisión que habla la palabra del Señor para enseñarnos sobre el impacto del amor, que implica desarrollar la integridad del amor, porque nos está enseñando solícito, rápido en guardar la unidad del Espíritu. Usted quiere dar un consejo, yo quiero dar un consejo, todos queremos dar un consejo que sea acorde a la palabra del Señor, no para crear división, sino para encontrarle alguna solución que glorifique a Dios, porque Dios siempre está esperando de nosotros unidad para gloria y honra de Dios Padre. Ahora, cuando queremos arreglar las dificultades para hacer grandes las cosas, no vamos para buen camino. No es Dios el que se está moviendo, hermanos. No es Dios. Y aunque usted diga, no, pastor, pero es que como lloro cuando canto y yo vengo al culto. No, Dios no está viendo si usted llora o viene al culto. Dios está viendo cómo vive el evangelio. Para que nosotros comprendamos que el impacto del amor implica desarrollar la integridad del amor. Solícito, dice. Pero hay otra palabra. En el vínculo, conexión, unión, dependencia de la paz de Dios, del amor de Dios, como obra sobrenatural del Espíritu Santo. O sea, aquellos quienes de alguna manera Dios está obrando de manera especial en sus vidas, la única manera de percibir esto es recordar no solo la teoría que da Corintios para que nosotros recordemos, sino también el impacto que Dios pone como fruto en la iglesia y en la vista de aquellos quienes no son cristianos, para que queden asombrados, atónitos de lo que Dios está haciendo en la vida de su iglesia, de sus hijos, de la familia o de aquel que ha conocido a Jesucristo. Y esto, mis queridos hermanos, solo nos lleva a comprender de manera tan sorprendente, tan sobrenatural, lo que la palabra del Señor nos está enseñando, que el impacto del amor implica desarrollar la integridad del amor. Y noten cómo está este ideal perfecto como obra sobrenatural de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo en nuestra vida. Noten lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 13, para enseñarnos un poco de que el impacto del amor implica desarrollar la integridad del amor. Noten lo que dice 1 Corintios 13, versículo 4 al versículo 7. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En esto debemos darle gloria a Dios en lo que puede palparse en nuestras vidas. Hoy el Señor está hablando en nuestras vidas sobre el impacto del amor. Y hemos aprendido dos grandes verdades para que cada uno de nosotros, hermanos, recordemos que en el impacto del amor impacta en amar a todos los santos, implica amar a todos los hermanos en la fe, pero también implica desarrollar la integridad del amor para que usted se dé cuenta quién es usted y quién soy yo. Aquí en el templo yo puedo decir cualquier cosa. Usted puede decir que usted es aquí o allá o yo, pero el asunto es cómo usted vive. Cuando se presentan las dificultades, los problemas, ¿cómo trata de darle solución? ¿Para echarle más fuego al fuego? ¿O para buscarle salida que en el poder de la palabra, en el poder del Santo Espíritu de Dios, en el poder de Jesucristo tenemos salida? Cada quien puede examinarse. Cada quien puede decir: Señor, yo tengo este problema. Yo soy algo corintiano. Tengo problema de odio, de ira, de celo, de rencor. Señor, yo tengo algo de este problema. Señor, si el impacto del amor implica desarrollar la integridad del amor, yo tengo algo de este problema. Yo creo que no estoy viviendo en los mejores niveles de mi vida espiritual,
Pero hoy la palabra del Señor, mis queridos hermanos, nos está recordando a cada uno de nosotros que el impacto del amor implica amar a todos los santos, pero también de manera tan sorprendente implica desarrollar la integridad de ese amor para que nosotros podamos ver qué está sucediendo en nuestra vida. ¿Cuánto de la obra, del poder del Santo Espíritu, de la palabra de Dios se está moviendo dentro de su vida? Cada quien se puede responder. Nadie puede responder por usted. Si queremos ser responsables, cada quien puede responder. Cada quien puede decir: Señor, este es mi problema. Pero hoy el impacto del amor implica amar a todos los santos, implica desarrollar con integridad el amor en nuestras vidas, porque estas son las palabras que el apóstol Pablo está usando para la edificación de la iglesia, para que nosotros entendamos que ser íntegro, Dios demanda de humildad, mansedumbre, de soporte, de amor ágape, de tener ese vínculo, de ser solícito, para poder nosotros darle sentir íntegro a la palabra amor en nuestras vidas. Este es el impacto del amor. Todos somos tentados a venir al templo, y no es malo, es bueno, es agradable ante Dios que vengamos a adorarle a Dios como hermanos en la fe. Pero el Señor quiere llevarnos más allá de lo que es la responsabilidad religiosa. Dios quiere llevarnos a nuestra forma de vida. Que el impacto del amor implica amar a todos los santos. Que el impacto del amor implica desarrollar la integridad del amor en nuestras vidas, para que usted se dé cuenta qué está sucediendo en su vida, para que yo me dé cuenta qué está sucediendo en mi vida. ¿Cómo está impactando este amor en su vida, mi hermano? El Señor quiere que su iglesia goce de amor, que rebose de su amor, que pueda darse cuenta de cuánto amor hay en la naturaleza de Dios, de cuánto amor hay en el Espíritu Santo, en su palabra, para que de manera sobrenatural pueda obrar en la vida de la iglesia. Pero también para aquellos quienes están conscientes que Jesucristo no es su Salvador y Señor. La única manera de gozar de ese impacto de amor es que Jesucristo sea su Salvador, y que reconozcan que son pecadores y que necesitan de Jesús para perdón de sus pecados. Esto es lo que hoy la palabra del Señor nos ha llevado a la reflexión sobre el impacto del amor. Dos verdades: implica amar a todos los santos, implica desarrollar la integridad del amor para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. ¿Cómo está en nuestras vidas?